¿Cómo están amigos de Radio María Spanish, de aquí de los Estados Unidos de Norteamérica? Estamos en la sede de Washington, D.C. Su amigo servidor Luis Salas le da la bienvenida a su programa Voces Católicas al Aire, que sale al aire los domingos a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos. Y bueno, como siempre, tenemos invitados muy especiales y esta vez tenemos, ya lo están viendo en pantalla, a nuestro queridísimo padre David Jasso. Él es sacerdote y él está en la Arquidiócesis de Monterrey. Así es que vamos a tener esa dicha, ese honor de poder presentarlo. Y bueno, ya el padre está sonriendo, quiere decir hola. Así que vamos a darle pase de una vez al padre. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Radio María y a todos los hermanos y hermanas hispanos y no hispanos que nos escuchan y que están al pendiente también de crecer en la fe y de caminar juntos. Qué gusto estar con ustedes. Claro que sí, padre. Muchísimas gracias más bien por aceptar esta oportunidad y nos sentimos muy contentos. Y bueno, para presentar ya una manera más oficial, porque tengo entendido que es la primera vez que está con nosotros en Radio María Spanish, aquí en los Estados Unidos, así que va a ser para nosotros un honor de conocerlo un poco más a fondo. Y por si acaso, esto no es va a ser la primera oportunidad que vamos a tenerlo. Le vamos a molestar siempre para poder tenerlo de regreso aquí con nosotros y nos puede hablar de muchas cosas tan esenciales, tan importantes de la fe. Y también hablar un poco de lo que realmente nos trae en esta oportunidad, que es el tema del fútbol y la religión. Así es que vamos entonces a entrar ya al tema y quisiéramos, padre, que nos cuente, que nos diga, que nos dé una pequeña biografía, ¿no? De quién es el padre David Jasso, un poco de su niñez y su juventud. Me imagino de una familia católica. ¿Así es, padre? Sí, claro, claro. Bueno, soy sacerdote católico de la diócesis de Monterrey en México. Esto es al noreste del país. Soy el segundo de dos hijos de una familia católica. Mi papá ya está en el cielo, mi mamá todavía está con nosotros. Somos dos hermanos, mi hermana y yo. Mi hermana Carolina, casada con tres hijos, así que tengo tres sobrinos. Y, y bueno, soy exalumno de los colegios maristas acá en Monterrey, de Marcelino Champagnat, del Todo a Jesús por María, Todo a María para Jesús, que es la frase que me acompañó durante la niñez. Y exalumno marista desde el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria ya en la Universidad de Monterrey, que tiene inspiración católica y donde también estuvieron y están todavía los hermanos maristas. Así que bueno, no tuve una vida parroquial, por decirlo así, sino más bien que mi vida católica y de fe y de grupos apostólicos fueron en el entorno del colegio marista. Bueno, creo que es una base muy importante para después que tenga mucho, digamos, relevancia en su vida como sacerdote, pienso yo. Sin duda, aunque en un principio no tuve un contacto con la parroquia como tal, bueno, lo fui teniendo ya en el camino con la vida del seminario, pero mi primer contacto con la fe fue esa alegría que los hermanos maristas reflejaban, no solo en las clases o en los momentos de compartir de grupo apostólico, sino también en la cancha y en el recreo y donde convivíamos. Qué bien, padre, qué bien. Me da mucho gusto escuchar y que comparte esta experiencia en su juventud, ¿no? Y también, bueno, llega el momento ya de decidir por su futuro y todos pasamos por esa etapa y a los 16, 17 años usted ya estaba contemplando ya, digamos, ordenarse sacerdote para tal efecto, obviamente hay que ir a un seminario y todo. Entonces, ¿cómo nació, cómo fue esa transición, padre, al seminario? Bueno, yo a los 16, 17 años, como bien dices, pues estaba
en el momento de tomar la decisión, en la preparatoria, yo ya había sido admitido a 2 universidades y la verdad es que yo quería hacer de todo, más bien quería hacer de todo. Yo quería ser maestro para enseñar, ser psicólogo para aconsejar. A mí me gustaban mucho las leyes y pensaba en ser abogado para defender. Estaba de moda en ese tiempo la carrera de relaciones internacionales. Entonces yo pensaba en viajar y en ser diplomático y ayudar a que los países tuvieran mejores relaciones. En fin, yo quería hacer muchas cosas y yo pensaba ser hermano marista también, me llamaba la atención, ser religioso. El seminario ni me pasaba por aquí, pero las circunstancias se dieron a que yo visitara el centro vocacional en mi arquidiócesis y preguntara qué era ser sacerdote, porque mi impresión de los sacerdotes en ese momento era que eran como aburridos, yo no los conocía tanto, los veía celebrar la misa o confesar y ya. Había tenido un par de testimonios muy cercanos, pero no tanto como para que me llamara la atención su vida. Y entonces, bueno, cuando voy al centro vocacional me presentan un sacerdote diferente, el sacerdote que aconseja, que da clases, que vela por las relaciones de los demás, que defiende a las personas, que es misionero, que es formador. Y entonces yo vi un abanico de posibilidades de todo lo que yo quería hacer en mi vida. Y fue así que entré al seminario y comencé a descubrir el ser sacerdotal que todavía estoy descubriendo. Bueno, padre, me interesa mucho esa parte, última parte que usted dice que sigue descubriendo. O sea, básicamente usted afirma de que nosotros pues no podemos decir que estamos convertidos, sino estamos en proceso de conversión. Y eso es muy importante, ¿no, padre? Sí, de proceso de conversión y proceso siempre de búsqueda, de apertura. Es decir, no quiere decir con esto que la decisión no sea firme, sino que más bien va uno descubriendo en el camino el ser más profundo de la vocación a la que uno se inclina o decide. El hacer es relativamente sencillo y se aprende, pero el ser es más profundo y va uno en constante evolución siempre y cuando esté uno abierto también y dispuesto. Dice el Papa Francisco que un sábelo todo no deja que el don del Espíritu entre y hay que abrir espacio para que el Espíritu haga lo suyo también. Claro que sí. Y padre, ¿cómo fue la vida entonces, ya entrando ya al tema de seminarista? ¿Cómo fue su vida en el seminario, padre? Fue Cuénteme. maravillosa, fueron 8 años y medio en el seminario. Muy contento y agradecido. Y digo 8 años y medio porque a los 8 años y medio, estando en tercero de teología, me expulsaron, me pidieron salir del seminario. Y bueno, sí, cursé todas las etapas del seminario menor, el introductorio propedéutico, la filosofía, la teología y algo no estaba del todo bien, no quiere decir que ahora esté, sí, pero al menos en ese momento los formadores juzgaron y decidieron por mí. Es decir, yo no tenía las cualidades necesarias, ni el perfil, ni parecía ser como lo óptimo o lo idóneo para seguir adelante. Y entonces, bueno, uno pone la vida y la vocación en manos de los formadores y del seminario, en manos de Dios. Y bueno, fue así que decidieron que yo tenía que salir, pues si había entrado de 17, sacar las cuentas, 8 años y medio después, sin carrera, sin una licenciatura, porque en ese entonces los seminaristas no teníamos estudios oficiales como los tiene ahora, con 20 pesos en la bolsa, eso es $1 en la bolsa, y a buscar un rumbo que Wow. ahora lo platico fácil, lo platico así con la Pero en ese sencillez. momento no era tan fácil, que Esto digamos. no fue nada fácil porque se truncaba un camino y viví lo que puede decirse también un proceso de duelo.
y de desprendimiento también de esta experiencia que yo había vivido y que yo había prefigurado que en año y medio me iba a ordenar sacerdote. Padre, y bueno, me imagino de que tenía sentimientos, digamos, encontrados. Por ahí de repente un resentimiento, una actitud de rebeldía o algo que experimentó, o realmente fue fácil para usted asumir esa experiencia. No, hubo tristeza, hubo dolor, incluso lo que pasa en un duelo normal, uno parece que eso no pasó, que eso no puede ser, incluso a los 2, 3 días, pues todavía no es fácil desprenderse de lo que uno es o de lo que uno hace, pero había que seguir adelante. Y hubo momentos sí de tristeza, esa Navidad no fue fácil porque fue en diciembre del 2003. Yo entro al seminario en agosto del 95 y en diciembre del 2003 es cuando me piden salir. Entonces, pues, ¿quién te contrata en diciembre? ¿A qué universidad entras en diciembre? Ajá. Es, ya todos los procesos están cerrados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, un par de amigos me ayudaron con mis cosas a llevarlas a mi casa. Mis papás ya estaban como medio avisados, pero pues había que avisarles y hacer frente. Y regresaba a mi casa donde yo no había estado por 8 años y aunque iba y venía y estaba cerca, pues ya no tenía mi cuarto como totalmente lo tenía, ni sabía dónde estaban los platos y los vasos. Es decir, fue un volver a la rutina y a la vida familiar que yo ya no tenía tan presente. Bueno, que me imagino ya que pronto retomó todas esas costumbres, pero también al mismo tiempo, pues estaba en proceso ya de también retomar la vida afuera. ¿Y cuánto tiempo tardó, padre, para que, digamos, ya tenga la oportunidad de poder trabajar, ganarse la vida? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos. Fueron 10 años fuera del seminario para volver luego en 2013, pero lo inmediato fue buscar una opción de estudio y bueno, un buen amigo me ofreció una beca en una universidad. Comencé a estudiar ciencias de la educación porque yo pensaba que era una carrera afín y que tarde o temprano iba a volver. Yo no tomé la decisión de no ser sacerdote en ese momento, la tomaron por mí. Entonces yo no estaba decidiendo no volver ni no intentarlo. Más bien los formadores fueron los que tomaron esa decisión. Entonces, pues lo primero fue estudiar, buscar trabajo, hacer un currículum para poder buscar una oportunidad. Y fue ahí cuando ya empecé a estudiar en enero y a circular mi currículum, cuando me ofrecen llevárselo al presidente del Club de Fútbol Monterrey Rayados y ahí comienza una historia y una aventura distinta. Y ahí entramos al mundo del fútbol también, ¿no? Así es que, bueno, padre, vamos a entrar a una pequeña pausa y en el segundo segmento vamos a entrar a este tema tan interesante y que no se muevan ustedes, amigos y amigas de Radio María, que viene lo bueno. Y bueno, estamos con el padre David Jasso en Radio María Spanish, con sede en Washington. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Voces Católicas al Aire y nuestro invitado de hoy es el padre Jasso. Así es que ya lo están viendo. Y bueno, padre, muchísimas gracias. La verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por tenerlo aquí en Radio María Spanish de todos los Estados Unidos. Y bueno, invitándole siempre para que venga constantemente con nosotros porque sabemos que vamos a aprender muchas cosas de usted. Así es que, padre, la verdad, muchas gracias. Gracias. Acabo de estar hace poco en Washington, así que bueno, Dios me conceda la oportunidad de volver a estar allá.
Oh, claro, claro, y sería formidable si viene, estuviera aquí con nosotros en la sede y así hacer otro programa en vivo, tal vez. Y después, cuando salimos de ahí de los estudios, podemos de repente cambiar nuestra vestidura y volvernos futbolistas. Practicamos un poquito de pichanguita, a ver cómo lo llaman ustedes en México, padre. Una cascarita, Cascarita. Ah, hicimos un partidito de fútbol. partidito de fútbol, sí. Sí, para entonces todavía tenemos chance para ponernos en forma, ¿no? Sí, claro. Bueno, entramos entonces al tema interesante. También, obviamente, todos los segmentos son interesantísimos, pero este tema es bien peculiar porque el padre ya, pues, eh, logra tener esa oportunidad de trabajar ya por su cuenta, obviamente, ganarse la vida y tuvo esa suerte, esa bendición de poder ser contratado en una institución deportiva, una de las instituciones deportivas más importantes de México, ¿no? De fútbol, hablando de fútbol, que es los Rayados de Monterrey, ¿verdad? Eh, Cuéntenos esa experiencia, padre, cómo sucedió todo. Y tengo entendido que ha tenido muchos años así de mucha labor ahí intensa y sobre todo labor social. Sí, así es. Precisamente entré a trabajar en Rayados, habiendo salido del seminario en diciembre del 2003. En febrero, 2 de febrero, Día de la Candelaria, llegó la luz y empecé a trabajar en Rayados. Primero como coordinador de labor social, así le llamaban, coordinador social, porque el club había sido campeón en junio, en el verano del 2003, y ellos estaban como en deuda con la afición y querían devolver algo de lo mucho que recibían. Y la manera de devolver era en labor social, dado el fenómeno que representa el fútbol en el mundo y particularmente en la ciudad donde vivo, donde hay dos equipos, Tigres y Rayados, con mucha rivalidad deportiva y con mucha tradición y abolengo. Entonces, pues me pidieron desarrollar la labor social que consistía primeramente en las visitas de los jugadores a hospitales o a casas hogar, en la organización de colectas en torno al estadio para algunas causas, en campañas de concientización con el gobierno y con instituciones de la sociedad civil. Y luego eso fue derivando en que yo me involucrara en aspectos comerciales, de marketing, de relaciones públicas, firmas de autógrafos, atención de patrocinios. Y ahí cambié de carrera porque me di cuenta que las ciencias de la educación que había empezado pues no tenían mucho que ver y cambié a comercio internacional. No terminé la primera, a la postre tampoco terminé comercio internacional, sino comunicación, después de revalidar una serie de materias, pero sí me sirvió bastante porque el lenguaje que yo usaba y lo que yo había aprendido era otra cosa. Yo no entendía muchos términos de marketing y de negocios y de finanzas y de contabilidad que eran vitales para el trabajo que yo realizaba. Pasé 2 años y medio en esa labor social con grandes testimonios. Yo como ex seminarista había tenido contacto con la comunidad, pero no pensé que me serviría aquella experiencia de seminario para algo pues eminentemente social, sí, comunitario también, pero en el medio del fútbol. Entonces fue interesante esos dos años primeros, ¿no? Y ahí tuvo mayores responsabilidades, seguramente hasta llegar a, digamos, a ser director deportivo de la misma institución. O sea, básicamente usted estaba siempre en constante actividad. ¿Le alcanzaba tiempo para tantas cosas, padre? Bueno, tenía que estudiar y trabajar. Muchos de los que nos escuchan saben lo que significa y también hacer un esfuerzo por seguir adelante y no depender o ser una carga para mis papás, dado que ya yo tenía ya más años, más edad y tenía también que valerme por mí mismo. Gracias a Dios
fui creciendo, como bien dices, con más responsabilidades, tuvieron confianza en mí y fui un tiempo jefe de prensa, responsable de las comunicaciones de manera interina y luego después gerente deportivo, ya metido de lleno en los viajes con el equipo, en la logística, en las contrataciones, en la relación con FIFA, con CONCACAF, con CONMEBOL, en fin, con todo el mundo deportivo, no solo a nivel local, sino a nivel también continental y pues recibiendo a los jugadores, atendiendo sus necesidades y siendo un enlace entre la alta directiva, digámoslo así, el cuerpo técnico, los jugadores, en fin, me tocó en esa ocasión, en ese momento, pues conocer a muchos jugadores, grandes estrellas y figuras del fútbol mexicano, de otros países, y por supuesto también grandes técnicos, entrenadores, y aunque perdimos 2 finales en Oh, 2004 y 2005, a la postre también pues fui campeón del fútbol mexicano con Rayados en 2009 y 2010. oh, qué bien, padre. Y padre, durante ese tiempo, tenía todavía pensado en algún momento retomar ese llamado del sacerdocio. Tenía algunos, digamos, momentos así de reflexión, quién sabe, que haya podido pensar, bueno, si realmente estoy pleno aquí en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, bueno, la semilla de la vocación permaneció, siempre estuvo ahí, latente. Momentos muy alto, momentos no tanto. Tuve novias, me divertí, viajé, conocí muchos lugares y a muchas personas. Sí, iba creciendo en mi trabajo, iba teniendo logros no solo laborales, sino también académicos y deportivos. Y bueno, yo pensé, es por aquí. O sea, si el Señor me está manifestando éxito y crecimiento, y cada vez que tenía yo que tomar como la decisión o quería tomar una decisión, había una cosa más en Rayados que me llamaba más la atención y seguía avanzando. Entonces, por eso pasaron luego 10 años. Creo que yo entré en el 2004 y salí en el 2011 del club. O sea, recientemente había sido campeón en 2009 y 2010. Es decir, las cosas tampoco estaban mal cuando yo salgo, sino que seguía en crecimiento, pero ya había que dar un paso al costado y seguir adelante. Padre, durante ese tiempo también, en algún momento usted um, dio un alcance espiritual a su alrededor, a su entorno, y que de repente usted también ahí no sentía ese llamado a hacerlo de una manera, quién sabe, voluntaria o de repente accidental, ¿no? Alguien le dijo, bueno, a ver, rézate un Padre Nuestro, por alguna razón, ¿no? Bueno, de todas maneras, creo que como laico, consciente de mi misión en el mundo, pues daba testimonio como podía, ¿verdad? En un medio también complejo, distinto, del cielo a la tierra, y no es que el seminario sea el cielo, ¿verdad? Tampoco lo es, pero sí un ambiente muy cuidado, y ahora estaba en medio de un medio muy tremendo en toda la extensión de la palabra, mediáticamente y de negocio. Pero sí hubo momentos en los que, por ejemplo, celebrábamos la misa antes de cada partido de local. Un sacerdote iba y nos celebraba, cosa que era muy bonito. También hubo momentos en los que, bueno, antes de salir a la cancha, se rezaba un Padre Nuestro y una Ave María y se gritaba Monterrey, 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 ¿verdad? Como para impulsar y para encomendar el partido. Pero sí hubo 2 momentos que podría contarte en los que sí, me pidieron rezar y lo hice. Qué bien, Sí. padre, qué bien. Me imagino que es Uno, un momento muy especial, ¿no? Sí, uno de ellos fue muy dramático porque había fallecido Antonio de Nigris, hermano de Aldo de Nigris. Antonio estaba en Grecia, había
jugado en distintos clubes, falleció estando fuera, había jugado en Rayados, y bueno, nos tocó hacer todo el trámite para traer el cuerpo y para hacer un homenaje. Y precisamente al otro día del fallecimiento fui al entrenamiento y fue también Aldo, hermano de Antonio, y el Cabrito Arellano, el capitán en ese momento del equipo, me pide, David, vamos a rezar. Y yo, pero, o sea, ¿Por qué ¿por yo? qué yo? O sea, bueno, es que tú le sabes a esas cosas. ¿No? En ese momento yo no fui consciente de eso. De hecho, yo me sentía un poco incómodo, la verdad, porque tenía años de no estar en una circunstancia así. Y bueno, pues entré al vestidor, estaba solo los jugadores y el cuerpo técnico, yo era el único de pantalón largo. Y recuerdo que Aldo estaba como de rodillas, puse mi mano en su hombro y rezamos. No sé decirte qué rezamos, fue un momento muy íntimo de mucha energía, debo decirlo así, de mucha fuerza. Y luego, después, bueno, organizamos la misa en el estadio. Obviamente, pues yo tenía la experiencia de hacerlo y así fue. Luego, después, quedamos campeones ese año y el otro, y, y en el otro, ya quedando campeones de local, pues imagínate, en el festejo entre la cerveza y los cantos y la música y el baile y las fotografías, pues también el mismo Jesús Cabrito Arellano, capitán, dice, fuera prensa, salen los compañeros de la prensa, nos quedamos otra vez cuerpo técnico, jugadores, directivos, y me dice, ponen la copa en medio y me dice, David, vamos a rezar. Y yo otra vez, y bueno, pues di las gracias. Ahí sí recuerdo haber citado a San Pablo en aquello de correr por la corona. No podía decir corona porque era la marca contraria al grupo cervecero de donde estábamos. Pero bueno, pues la victoria que tampoco podía decir porque era una cerveza competencia. Pero bueno, hice ver que había algo más por lo cual luchar y que no solo era el campeonato, sino que había un campeonato mayor, ¿verdad? Trascendente, y que le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, después de la oración, Padre Nuestro de María, seguimos festejando. Excelente, padre. Bueno, desde la perspectiva ya de sacerdote, ¿no? Que vamos a entrar un poquito después, más luego sobre eso. Padre, ¿nos podría, digamos, explicar si hay una explicación para eso? O por lo menos dar un comentario que nos ayude un poco a relacionar el deporte y la religión, en este caso hablando de fútbol. ¿Cómo podríamos relacionar estas dos cosas para entenderlo un poco mejor y tal vez hasta incluso habría mucha similitud, pero obviamente desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí, yo nunca pensé que tuviera tanto que ver. eh, y bueno, pues se juega en un estadio al que le llaman templo, ¿sí? La cancha para los jugadores es una pues, cancha sagrada, como un santo santorum, ¿verdad? Que nadie puede pisar más que los jugadores y el cuerpo técnico. De hecho, recuerdo alguna vez haber entrado en zapatos de vestir y no la pises, en broma y en serio, ¿no? Ellos usan uniforme, tienen disciplina como nosotros. Incluso con respecto al seminario, hay un equipo formador en el seminario, pero también un cuerpo técnico que está mirando siempre a los jugadores y buscando su desarrollo. A veces eh, tendía a pensar que la pretemporada, esta que hacen los jugadores antes de que inicie el torneo, parecieran como los ejercicios espirituales que son muy necesarios en nuestra vida. Y dicen que si no haces una buena pretemporada como jugador, el torneo no te va a ir bien, seguramente habrá lesiones. Y me parece que en la vida de los cristianos también es igual, es decir, si no tenemos un buen momento de ejercicios, de retiro, de discernimiento, luego habrá lesiones en el camino. Los jugadores son
modelos a seguir, ídolos como los santos y las santas, que también conocemos su vida y todo lo que han hecho, como de los jugadores. En fin, hay muchas expresiones, además de fe de la gente, ¿verdad? Ante un partido importante, como de los jugadores al entrar a la cancha y persinarse, al mirar al cielo y celebrar un gol. Ese Padre Nuestro y Ave María que rezábamos antes de salir a la cancha. En fin, muchos momentos también de piedad popular que vi, de encender una veladora o poner una cruz con una cinta en el lugar del vestidor y pedirle a Dios que no hubiera lesiones y que ganáramos el partido. Claro, claro que sí, padre. Bueno, hablando siempre de fútbol, ¿no? Ya se acerca el Mundial en Qatar, estamos pocas semanas y bueno, imagino que usted está más preparado que yo en eso. Su selección está jugando y Sí, la mía que de Perú, pues lastimosamente no. Sin embargo, padre, yo creo que este mundial, como usted lo dijo en una de sus homilías que estaba escuchando ahí en las redes, que es un mundial sin precedentes, por la situación que hemos pasado, ¿no? Por el impacto que hemos tenido de la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, todo ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que ser un mundial especial, ¿no? Ah, claro, es una sí, diferente época, pero tiene que ser un, mundial, un evento especial, ¿no, padre? sí, me parece que tiene muchas particularidades este mundial en razón de donde se realiza en Qatar, también con una vivencia de la religión y de la fe distinta a la mayoría del mundo. Las reglas que se tienen en el país, que son distintas también en razón de la religión que el resto del mundo. Se está haciendo en noviembre, diciembre, en razón del clima, cuando el mundial toda la vida se había hecho en los meses de junio, julio, agosto, en estos meses de calor, pues de verano. Todos los torneos en todo el mundo se aceleraron para poder también tener a los jugadores disponibles. Eh, entonces, me parece que después de la pandemia y después de las circunstancias y como bien dices, la situación todavía de guerra que vivimos, pues es un mundial muy sui generis, muy característico, muy único, eh, y que viviremos también desde lejos, pero con la esperanza que siempre se abre en los países que lo juegan. No creo que un país vaya y diga, no, pues no la vamos a hacer, nada más vamos a pasear. No, creo que todos los países van con la esperanza de ser campeones del mundo, porque también genera, y lo digo, claro, en otro nivel, una alegría inmensa ser campeón, o sea, en cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Representa también el premio de un esfuerzo y es maravilloso. Sí, padre, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y aparte que también una fiesta que debe promover la paz para todos nosotros y de paso también poder fomentar esas virtudes, ¿no? Como usted acaba de mencionar, el respeto, de la disciplina que hay que tener y todo esa. El deporte, el fútbol, es un don de Dios. Así Claro, que, es un don de Dios y la sociedad también, el fútbol es reflejo de la sociedad donde se practica, pero en lo común implica el respeto al rival, el respeto a las reglas, el juego limpio, la conexión cancha-tribuna, donde se entienda que la rivalidad es deportiva y que no se lleva la rivalidad a la familia, ni a la vida diaria, ni al trabajo, que sí, que hay muchos valores ahí en la práctica del deporte en general y por supuesto del fútbol, de entender que a veces hay que defender y que hay que ir hacia adelante para obtener el gol, pero que también a veces hay que ser muy creativo en la media cancha y darle juego a los demás. En fin, me parece que el Papa Francisco tiene una frase que dice, podrás jugar muy bien la pelota, pero si no dialogas con el árbitro, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, me parece que el diálogo, el encuentro, la amistad, la hermandad, la fraternidad, son valores que están en el deporte del fútbol y que le hace mucha falta a la humanidad. así es, padre.
Bueno, padre, el tiempo se va volando, pero vamos a entrar ahorita rápidamente al retorno al seminario y obviamente a la ordenación sacerdotal. Padre, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Lo recibieron con bombos y platillos, con los brazos abiertos? No, bueno, recordemos que me habían expulsado. Evidentemente no había hechos y datos concretos que dijeran es por esto y esto y esto. Sí, había cosas que yo tenía que madurar y que tengo todavía que madurar. Y bueno, entré condicionado al seminario con una lista de cosas por hacer, con un gran reto. Apenas entré al seminario, me hicieron un estudio médico y psicológico para poder volver, y ahí es donde descubrieron que pues mi corazón estaba más grande de lo normal. Yo le había pedido a Dios un corazón grande, pero no que se la tomara en serio. No le pido que me lo cambie porque quizás sí lo haga. Y bueno, tenía yo un defecto congénito que no me había dado ningún síntoma ni problema a lo largo de 36 años, pero que pues ahí estaba y fui operado a corazón abierto apenas regresé al seminario, cosa que me hizo levantar los ojos al cielo y decir, Señor, después de 10 años que me animo y que entro, pues surge esta situación. Gracias a Dios me operaron, me resolvimos ese problema sin ninguna consecuencia. Luego, papá tiene un accidente cerebral, un infarto, microinfarto. Bueno, tratamos también de rehabilitarlo en esa experiencia. Luego fallece después a los 6 meses, en fin, fueron situaciones tremendas que vocacionalmente hacen dudar, ¿sí? Y que son tentación también porque dices, bueno, como el pueblo de Israel, pues estaba yo mejor en Rayados que aquí, porque después de Rayados tuve un negocio propio, 3 años, 7 años en Rayados y un negocio propio de mercadotecnia, de promotion, de eventos, Okay. de consultoría, y pues la verdad es que te hace pensar en que estaba mejor, como dice la palabra, con las cebollas de Egipto, que aquí en esto, ¿no? Gracias a Dios tuve buenos apoyos, dirección espiritual, hermanos y hermanas, amigos, mi familia que me soportaron también, que me ayudaron y seguí adelante, repetí segundo de teología, tercero, el año de prácticas o experiencia eclesial, hasta que, bueno, mi arzobispo se animó a ordenarme el 24 de enero del 2018. Estoy por cumplir, si Dios quiere y me permite, el próximo enero, 5 años de sacerdote, eh, con un ministerio sacerdotal intenso y de servicio a la iglesia. Qué bien, padre, qué bien, que nos falta mucho, padre, y la verdad que vamos a estar pendientes de eso. Gracias. Eh, pero para entonces, obviamente, ya la audiencia también, ojalá puedan ellos también visitarlo en sus redes para conocerlo un poco más, seguirlo y disfrutar de muchas enseñanzas, muchas experiencias, porque lo que usted nos está compartiendo, padre, no es algo que se ve a diario, ¿no? Son cosas así muy peculiares, aunque obviamente existen tipos así de llamados en medio de hasta de un caos, pero yo creo que es una buena enseñanza también para nosotros, ¿no? Nada es imposible para Dios, ¿no? Cualquier cosa puede que suceder, hay que tener esa apertura, ese corazón abierto para lo que el Señor nos quiere. Se ha visto en el caso de Moisés, el caso de Abraham y tantos otros profetas en el Antiguo Testamento. Y bueno, padre, todo este tiempo que ha estado, bueno, y después de haberse ordenado de sacerdote hasta la fecha, que va a cumplir 5 años, tengo entendido, porque he estado también revisando ahí sus redes, tratar de familiarizar un poco con usted, y estoy viendo de que usted tiene también una labor intensa, o sea, no para. Usted salió del seminario, estuvo como directivo, bueno, empezó como eh, ayudante en la coordinación, luego fue director, siempre estuvo activo y ahora de sacerdote también
está en lo Sí. mismo. Y es más, incluso mucho más de lo que era antes. Bueno, han tenido confianza en mí para colaborar con los obispos en México en la Conferencia del Episcopado Mexicano, y los obispos recibieron una invitación del Papa a hacer un proyecto global de pastoral con una visión a 2031-2033. En 2031 se celebrarán 500 años del acontecimiento guadalupano, del encuentro de María de Guadalupe con Juan Diego. Y en 2033 serán 2000 años de la redención de Jesús. Y entonces, bueno, los obispos hicieron este proyecto global y me han pedido desde el 2019, ya desde el 18 participé en la redacción y en la edición, de acompañar el proceso como secretario técnico de este proyecto junto a los obispos en México, y en el camino también he podido servir como secretario adscrito al Consejo Episcopal Latinoamericano, al CELAM. Entonces he tenido pues dos cachuchas, dos gorras, dos trabajos muy intensos, como bien dices, de mucha responsabilidad, pero también de mucho aprendizaje, porque he podido estar viviendo en Bogotá, donde está la sede del CELAM. He podido vivir la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, muy de cerca también la renovación y reestructuración de este Consejo Episcopal con sus nuevos estatutos, muy de cerca de la SEAMA, de esta Conferencia Eclesial de la Amazonía, y de muchos hermanos y hermanas del continente, además de viajar por casi todo el país de México, impulsando y promoviendo también la implementación del proyecto. Así que si ya viajaba con los jugadores, ahora sigo viajando también, pero en un viaje misionero, ¿verdad? En la iglesia, pues, de México y del continente de América Latina y el Caribe. Padre, ¿sabe qué me hace pensar? De que usted nunca ha dejado el seminario. No Porque todo eres el este primero que me periodo ha lo sido el periodo de dice. preparación para que usted se desenvuelva tan fácilmente, y eso solo Dios lo sabe. Y creo que cuando uno se dispone a descubrir el paso de Dios en su vida, y cuando ves también que en el camino Dios forma, y que porque nos ama nos corrige también, pues uno va viendo también el paso. Claro, esto no lo ve uno hasta que voltea atrás con mirada agradecida. Sí, uno está en el momento ahí y dices, qué difícil, qué complicado, pero volteas atrás y dices, si no hubiera vivido esto, no sería capaz de enfrentar esto. Y cómo la prueba o el reto de hoy sirve para el reto de mañana, que no sabemos cómo será, pero siempre hay desafíos, ¿no? Entonces, tienes razón en lo que dices. Bueno, padre. Bueno, se acabó el tiempo, padre. Unas preguntas así muy rápidas. Retomando el fútbol. ¿Quién es su favorito? No me diga que México. Bueno, México, hay uno siempre evidentemente. va por lo suyo, obviamente, ¿no? México, evidentemente, pero me parece que ganaremos los aficionados al fútbol, Amén. porque también es bueno ver a otros equipos y ver a grandes jugadores. Y bueno, esto del álbum de las estampitas o de las figuritas que nos ha ayudado mucho también a ubicar cómo está el mundo futbolístico, ¿no? Claro que sí, padre. A propósito de eso, extraño mucho eso en mi país. Aquí un poco se ve eso. Ojalá que algún día llegue esa moda. Hay grandes ausencias como Perú, pero también Italia, Colombia y Eso, demás, ¿no? así es, padre. Y otra pregunta, padre, ¿cómo está su fútbol? Estamos hablando mucho de fútbol, de dirección y todo eso. ¿Cómo lo ve su fútbol, padre? ¿Todavía la mueve? No, hace mucho que no juego porque Ok. evidentemente no hay mucha chance, mucha oportunidad. Soy más teórico que práctico. Ok. De repente más para técnico, de Pues repente dentro quizá, quizás sí. Ahora, de cuando la regresé pastoral. al seminario, sí volví a practicarlo. Obviamente, cuando estaba en Rayados, lo practicábamos porque jugábamos directivos y cuerpo técnico contra algunos equipos
ahí, pero no faltó el técnico que me dijera, quédate en la mitad de la cancha bien parado para que no nos estorbes. Bueno, de todas maneras sirve, Claro, son un tácticas. poste, un cono ahí que estorbe a los... Estorbe, se puede de repente salvar un gol ahí, ¿no? Claro, claro. Pero ahí estamos, deseando estar en forma, porque también, bueno, el reto de la salud también es importante, viajar es muy, muy complejo, y bueno, estoy en ese camino de poder ponerme en forma. Claro que sí, padre. Bueno, yo también y ustedes también, audiencia de Radio María, ponemos en forma, tanto física como también espiritualmente, Claro. que son dos cosas también que van de la mano. Padre, eh, ¿dónde podemos visitarlo? Sabemos que está en Facebook, en Instagram, ¿qué más? Y bueno, estoy en todas las redes sociales como David Jasso o David Jasso R, porque soy David Jasso Ramírez. Ustedes pueden encontrar @David Jassor con J y doble S, y con mucho gusto de encontrarme en estas calles y puentes digitales, ¿verdad? Porque las pantallas no son muros, son puentes, y en el puente, bueno, vienen avenidas y calles en donde también podemos vivir esta cultura del encuentro a través de los medios digitales y las redes sociales. Con muchísimo gusto, estoy para servirles. Muchísimas gracias, padre. Estamos muy contentos de poder haber tenido a usted en estos minutos. Yo sé que tiene una agenda muy ocupada, pero ha tenido esa gentileza de estar con nosotros. Padre, bueno, quisiéramos que nos dé su bendición para terminar este segmento maravilloso, y queda pendiente de otra entrevista más, pero ya seguramente será en otra oportunidad. Hay que darle un poquito de tiempo también, ¿no? Al tiempo. Con Adelante, mucho padre. gusto, Luis. Pues desde donde estoy ahora en Monterrey, de corazón, les encomiendo a Dios nuestro Señor, pidiéndole también que caminen juntos y que aprendan de María, que es la mujer de la escucha y la mujer de la palabra. María que nos enseña a correr presurosos también, a ayudar a los demás, y que a todo el equipo de Radio María y a todos quienes están al frente y detrás de cámaras, les bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre, una vez más. Me gustaría darle una mano de Ahí despedida estamos. virtualmente, y será hasta la próxima oportunidad. Con el favor de Dios, y bendiciones también para la audiencia y quienes estarán escuchando esta transmisión. Amén. Gracias, padre. Bueno, hermanos, hermanas, nos vemos entonces en el siguiente programa de Voces Católicas al Aire. Hasta pronto.